Ismael, hijo mayor de Abraham con la egipcia Agar, ella era sierva de Sara, esposa de Abraham. Dios prometió a Abraham numerosos descendientes, a pesar de su avanzada edad. Como Sara era estéril, siguió la costumbre de la época y le dio a Agar a Abraham para que le engendrara un heredero. Así comenzó la historia bíblica de Ismael. En este video entenderemos el papel de Ismael en la Biblia. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir futuros videos. Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años. Según las Escrituras, Abraham amaba a Ismael y le pidió a Dios que lo considerara su heredero. Sin embargo, cuando Ismael tenía unos 13 años, Dios renovó la promesa a Abraham, que en ese momento tenía 99 años. Dios prometió darle a Abraham un hijo con Sara y ordenó que todos los hombres de su casa fueran circuncidados como señal del pacto. Ismael tenía 13 años en el momento de la circuncisión. Algunas tribus árabes adoptan esta costumbre a la misma edad. Aproximadamente un año después, nació Isaac. El nacimiento del hijo biológico de Sara y Abraham creó problemas entre Sara y Agar. De hecho, habían existido desacuerdos entre ellos desde antes de la llegada de Isaac. Según las leyes de la época, una esclava fértil nunca podría oponerse a su esposa estéril. Si esto sucediera, el sirviente elegido para engendrar el heredero de la familia podría ser degradado al estatus de esclavo común. Por lo tanto, según esta costumbre, Sara tenía derecho a afligir a Agar a causa de su desprecio. De cualquier manera, Agar terminó huyendo al desierto por miedo a Sara. En el desierto, se le apareció un ángel del Señor y le ordenó regresar a la casa de Abraham. También fue en el desierto que el ángel reveló que el hijo que Agar llevaba en su vientre se llamaría Israel, dando origen al nombre Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor escuchó la angustia de Agar, según Génesis capítulo 16 versículo 11. El desacuerdo entre Sara y Agar alcanzó su punto máximo cuando Isaac fue destetado durante la fiesta de destete de Isaac. Ismael se burló de Isaac, lo que dejó a Sara muy ofendida. Ella exigió que Abraham despidiera a Agar y a su hijo, como se describe en el capítulo 21 del libro del Génesis. Sin embargo, el pedido de Sara contradecía las costumbres de la época. Según las normas de aquella época, Ismael era considerado hijo legítimo no solo de Abraham, sino también de Sara, ya que había sido engendrado por su sirviente personal. En casos extremos, el hijo de un amo y un sirviente podía ser degradado de posición dentro de la familia, pero nunca podía ser expulsado. Obviamente, todo esto le causó a Abraham una gran tristeza. Dios volvió a hablarle a Abraham, asegurándole que no debía preocuparse por Ismael. El Señor prometió cuidar del hijo del siervo y también darle una gran descendencia. El texto bíblico no brinda detalles sobre todos los motivos que llevaron a Sara a solicitar la expulsión de Ismael y Agar, pero parece que el tema fue más allá de algo específico que hizo Ismael. Sara vio a Ismael como una amenaza a la posición de su hijo biológico en la familia. Después de ser consolado por el Señor, Abraham despidió a Agar y a su hijo. Se llevaron pan y agua, pero en cierto momento se les acabó el agua y pensaron que iban a morir. La Biblia relata que, en ese momento, Agar colocó a Ismael debajo de un árbol y se alejó de él para no verlo morir. Es importante resaltar que, a estas alturas, Ismael probablemente ya era un adolescente de alrededor de 16 años. En el capítulo 21 del libro de Génesis, Dios vino a ayudar a Agar e Ismael nuevamente, renovando la promesa de hacer de Ismael un hombre próspero. Luego Ismael se fue a vivir con su madre al desierto de Bershibe y luego al desierto de Parán. A pesar de no ser el único heredero de Abraham, fuera de su matrimonio con Sara también se benefició de él, como consta en el capítulo 25 del libro del Génesis. Esto significa que tanto los hijos de Agar como de Ismael recibieron bienes materiales del patriarca.
A pesar del desacuerdo entre Ismael e Isaac en la niñez, la Biblia ya no registra conflictos entre ellos en la edad adulta. De hecho, se los muestra en el capítulo 25 del Génesis como los responsables de cuidar el entierro de Abraham en Macpela. La historia de Ismael termina informándonos que se convirtió en un gran cazador, hábil con el arco y la flecha. Agar buscó una esposa egipcia para Ismael, con quien tuvo 12 hijos y una hija. Posteriormente, según los capítulos 28 y 36 del libro del Génesis, la hija de Ismael se casó con Esaú, hijo de Isaac. Los nombres de los hijos de Ismael se mencionan en otros pasajes bíblicos. Muchos de estos nombres también se mencionan en otros pasajes bíblicos como familias tribales de cierta influencia en la época. Además, los descendientes de Ismael generalmente se identifican en la Biblia como israelitas y estaban organizados en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. El capítulo 25 del libro del Génesis también afirma que Ismael murió a la edad de 137 años, pero no menciona dónde fue enterrado. La tradición musulmana sostiene que fue enterrado en la Meca. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo menciona a Ismael en su carta a los Gálatas, en el capítulo 4, al utilizar la figura del hijo del esclavo en una alegoría sobre la oposición de los religiosos legalistas que perseguían a los creyentes libres en Cristo. El nombre Ismael se volvió relativamente común con el tiempo, y otras personas en la Biblia también son mencionadas con ese nombre. Había un descendiente del rey Saúl y del príncipe Jonatán llamado Ismael, un alto funcionario durante el reinado del rey Josafat e hijo de un sacerdote en el templo de Jerusalén. Sin embargo, el Ismael más conocido fue el hijo de Netanías, miembro de la casa real de David. Durante la opresión babilónica contra los judíos, este Ismael asesinó a Gedalías, el gobernador de Judá designado por Nabucodonosor, según consta en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, y también en el libro del profeta Jeremías, entre los capítulos 40 y 41. En resumen, la historia de Ismael en la Biblia destaca que él no era el hijo prometido por Dios a Abraham, pero Dios cuidó de él. El Señor eligió el nombre Ismael y sus descendientes desempeñaron papeles importantes en la historia bíblica. De hecho, Ismael fue bendecido con una gran descendencia y una estructura tribal de 12 clanes, de manera similar a los descendientes de Isaac. Se destacó la vida nómada de su descendencia, así como el papel que desempeñaría su pueblo en relación con los hijos de la alianza. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se unieron a los madianitas, que también eran descendientes de Abraham. Por lo tanto, en varios pasajes bíblicos, los israelitas y los madianitas son considerados esencialmente el mismo pueblo. Actualmente, el pueblo árabe remonta su descendencia principalmente a Abraham. La historia de Ismael en la Biblia va más allá de su biografía personal. Contrasta con la historia de Isaac y revela mucho sobre la obra de Dios y el derramamiento de su gracia en la historia de la redención. Ismael representó el nacimiento natural resultante de una relación entre dos personas fértiles, Abraham y Agar, mientras que Isaac fue el resultado de un nacimiento sobrenatural que demostró el gran poder de Dios. Sara, una mujer estéril de 90 años, dio a luz un hijo, lo que pone de relieve el milagro de Dios. Estas diferencias ayudan a explicar la cita indirecta de Pablo sobre Ismael en el Nuevo Testamento, donde se representa a Ismael como uno nacido según la carne, en contraste con uno nacido según el Espíritu. Dios los bendiga.